las actividades del Celsius y bueno, el título de esta charla era tan original como gráfico, con lo cual no hay mucha duda de lo que vamos a hablar ahora, y es de Apocalipsis Z y de su adaptación al cine. Para ello tengo la suerte que vuelva a estar en el festival Manel Ureiro, autor de la novela, y Carles Torrens, director de la película, y bueno, con los dos vamos a que nos cuenten cositas de las que seguro que todos queremos saber. No seáis luego tímidos en las preguntas, aprovechad esta ocasión, igual luego no tenéis otra. Así que lo primero, ¿por qué no? Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¿Y si no os gusta lo que os vamos a decir? ¿Y si resulta que lo que vamos a contar no os convence? Después, ¿quién nos devuelve el aplauso? Bueno, luego pitan, luego es eso, luego pitan, no te preocupes. ¿Cuántos habéis leído Apocalipsis Z? Vale, hay bastantes manos levantadas, pero no todas están levantadas. Muy mal por los que no, ¿eh? Pero aún tenéis tiempo de solucionarlo. Porque luego vais a oír a la gente diciendo la película está muy bien, que seguro, pero a mí me gusta más el libro, otros al revés, he visto la película, me gustó mucho, ahora voy a comprar el libro. Y eso puede formar parte de esas conversaciones en las terrazas de los bares o en internet. En internet te va a fastidiar más, no puedo tuitar me va a hacer un spoiler. Así que vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Por los despistados. Porque Apocalipsis Z en su momento, y me consta porque me tocó bastante cerca el fenómeno, tenía una particularidad que quizás si la lees ahora no resulta tan diferente, porque el hecho de ubicar, y esto las plataformas en gran medida han traído una globalización que tiene ese acceso pues, a series de zombies de Alemania, de China, de Estados Unidos, y resulta normal encontrarlos en entornos que no sean norteamericanos. Pero en aquella época que no fuera así, y sobre todo que fuera en España, era algo que resultaba de idea de principio chocante y desde luego atractivo. Y todo esto vino por una serie de autores que en cierta manera encabezaste tú, que dijisteis, ¿y por qué no voy a hacer yo una historia de zombies, de un apocalipsis zombies desde Galicia? Cuéntanos un poquito ese momento en el que dijiste, ¿y por qué no? Y luego pues el resto es historia, como se suele decir. Pues sí, bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por venir a pasar un rato aquí con nosotros para que os contemos estas cosas y algunas más que tenemos guardadas aquí debajo de la mesa, una sorpresita, pero ya no quiero anticiparme. Veréis, todo esto empezó por accidente. Me encantaría decir que lo tenía todo perfectamente planificado, pero todo empezó por accidente. Vale, necesito que hagáis una cosa, necesito que viajéis conmigo al año 2005. Vale, nos tenemos que ir muy lejos. Algunos dirán, en el 2005 yo no tenía ganas de ir a ningún sitio. En el año 2005 yo trabajaba como abogado. Pues me tenéis que ver, vestido de traje y corbata, traje italiano entallado, mejor peinado, sin barba, un mercenario bien vestido. Y resulta que la literatura jurídica me estaba asfixiando. A mí me estaba matando aquello de escribir permanentemente querellas, recursos, demandas, contestaciones a las querellas, a los recursos, a las demandas. Así que decidí que tenía que empezar a escribir otra cosa, aunque solo fuese por higiene mental, por limpiar un poco la cabeza. Quería empezar a escribir una historia diferente para mí, ¿vale? Resulta que antes de ponerme a escribir, antes de decir que iba a escribir el día anterior, aquí empiezan las serendipias. Hay muchas serendipias en esta historia. El día anterior pasaban por la tele La noche de los muertos vivientes, de Romero. Seguro que conocéis la película, claro, clásico, en blanco y negro, del año 67, me parece que es, por ahí. Si me equivoco en la fecha, que alguien me corrija. El tema es que de repente me acordé que cuando tenía como 11 o 12 años había pasado aquella película en televisión y yo me había quedado magnetizado con aquel principio, con el principio de esa película, y mis padres, con buen criterio, decidieron que yo no podía verla. Me mandaron a la cama y yo hice lo que haría cualquier niño obediente. Me fui a la cama y cuando ellos se acostaron 10 minutos más tarde, me levanté, encendí la tele y vi la película con el volumen muy bajito. Ahí descubrí varias cosas, ¿no? La primera, que es que cuando tienes 12 años debes hacerle caso a tus padres. La segunda, que se pueden tener pesadillas recurrentes durante varias semanas. Y la tercera, que algo se me quedó grabado, porque cuando decidí que tenía que empezar a escribir una historia, dije, quiero contar esto. Quiero contar una historia de muertos que se levantan y empiezan a caminar entre los vivos. Y no se me ocurría nada más alejado de ese ordenado mundo del derecho en el que vivía que aquella historia. Claro, lo que yo no podía suponer, imaginaos, inocente de mí en aquel momento, es que aquella historia que yo estaba escribiendo en un blog en internet, os repito, año 2005,
No existía Instagram, no existía Twitter, no existían redes sociales. Facebook era una cosa que utilizaban 4 chalados en Estados Unidos. Un blog era la alternativa. Nadie me podía haber dicho que aquellos 10 primeros lectores se iban a transformar en 100, en 1000, 5000, 50.000, medio millón, 1 millón y medio. Y de repente un día, bueno, ahí tropiezo con Jorge Iván y él ya sabe el resto de la historia. Bueno, pues aquella historia saltó, se transformó en un libro, el libro en un bestseller. El bestseller se empezó a traducir en un montón de países, a un montón de idiomas, explotó en Estados Unidos y, bueno, pues el resto, como bien decías, es historia. Así que me encantaría daros una explicación razonable de esto no lo tenía planificado desde el principio. No, empezó por accidente. Pero es un accidente maravilloso que nos ha llevado hoy, aquí, a este momento en el que ese largo camino que empezó por accidente se ha transformado en algo maravilloso. Y no solo nos lleva aquí en este momento, sino que hizo que se vertieran ríos y ríos de tinta con autores queriendo ambientar pues, sus historias de zombies donde quisieran, pero muchos de ellos también en España, y esto siempre sucede bueno, pues cuando alguien abre una puerta, que muchos suelen pasar. Yo me pregunto, en el caso de Carles, yo la primera película que vi tuya fue Animal de Compañía, en la Semana del Terror de San Sebastián, que para mí es una cita imprescindible año tras año, y formo parte de la jauría del Principal desde hace 20 y pico años. Sí, sí. Y grito, victoreo. En el primer día dije no vuelvo, pero luego una vez lo que me inocularon surtió efecto y allí estoy siempre, ¿no? Y después rastré, vi Emergo, no sé cómo la titulaban en España, de hecho. Se llama Emergo en España y Apartamento 143 en el resto del mundo. Exacto. Bueno, en ese momento que estaba sucediendo todo este fenómeno, ¿tú eras ajeno a estas novelas de zombies o ya habías leído algunas? De hecho, ¿habías leído ya Apocalipsis Z o fue una novela que te llegó posteriormente? A mí me llegó posteriormente, yo en el 2, porque el blog empezó en el 2005 o 2006. Empezó el 31 de diciembre del 2005. Bueno, o sea que estamos ahí. Estamos ahí. Yo entonces estaba empezando la universidad y me pilló muy desprevenido, además estaba en Estados Unidos, recién llegado de España, un mundo nuevo, o sea, ¿no? Pero conocía la novela, absolutamente. O sea, me encanta el fantástico, sobre todo el fantástico patrio. Tenía la novela, la trilogía muy presente, pero la primera vez que oí hablar de Apocalipsis Z ya era una trilogía. Y en el momento en el que llegó por primera vez a tus manos y la leíste, ¿ya era con idea de que ibas a hacer el proyecto o ya...? Pues me encantaría decir que las conocía al dedillo, pero era uno de esos libros que me apetecía mucho leer, pero no fue hasta que surgió la oportunidad de hacer la película, que Nostromo me tanteó para hacerla, que entonces las leí y, vamos, las devoré en nada. Son libros